sesión anterior. El segundo punto del orden del día está formado por dos comparecencias de la Junta de Extremadura. La primera es la comparecencia del director gerente del Servicio Extremeño de Salud al objeto de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre la implantación y desarrollo del Plan INVEAT en Extremadura. La iniciativa fue presentada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Comparece don Jesús Vilés Piris, director gerente del Servicio Extremeño de Salud. Bienvenido nuevamente a esta Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, de la Asamblea de Extremadura. Interviene en primer lugar, como proponente de la iniciativa, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Buenos días también a los miembros de la Junta de Extremadura que van a contestarnos en esta intensa comisión que tenemos en esta mañana de viernes. Me parece importante, desde una visión de lo que tiene que ser la tarea parlamentaria en la oposición, no solo venir a recriminar aquello que no está funcionando, y ayer tuvimos el último ejemplo en el Pleno con la moción que presentó mi grupo para denunciar lo que está ocurriendo con las actividades extraordinarias, sino que me parece también importante, señores diputados, que podamos tener también un uso de la actividad parlamentaria en comisión que nos permita ver cómo avanzan determinados programas, ¿no? Y el plan INVEAP, que es el plan basado en la inversión en equipos de alta tecnología, es un plan determinado por el Gobierno de España, que forma parte de la componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esa ingente cantidad de dinero que a través de la Unión Europea recibimos los Estados miembros y, a su vez, los territorios y las comunidades autónomas, que tenían muchos objetivos, fundamentalmente recuperarnos después de la pandemia, y que algunos de estos fondos han supuesto, sin lugar a dudas, una oportunidad de progreso, como en este caso la dificultad que muchas veces entraña también el tener la capacidad de financiación suficiente para cambiar el aparataje tecnológico y poder estar a la última en cuanto a la tecnología y eliminar la obsolescencia de la tecnología que encontramos al servicio de la sanidad pública en los distintos hospitales y centros de salud de Extremadura. Así, este programa del Gobierno de España, que busca reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, aterrizando estos dineros en los territorios y haciendo posible pues unos objetivos específicos muy concretos: reducir la edad media del parque de equipos de alta tecnología, elevar la tasa media de densidad de los equipos de alta tecnología y, en definitiva, dar una mejor respuesta a través de estas inversiones a los ciudadanos, a los pacientes que hacen uso del sistema sanitario público en Extremadura. Miren, concretamente para Extremadura, y con esto finalizo, el Gobierno de España determinó, a través de la conferencia y el acuerdo con las comunidades autónomas, 17,7 millones de euros. En nuestra salida del Gobierno solamente se había hecho, si no me equivoco, y ahora el gerente nos puede afirmar, solamente se había asignado el primer envío de recursos, y estos 17,7 millones de euros que ha recibido Extremadura del terrible Gobierno de España para esta cuestión, pues va a permitir renovar 20 equipos de alta tecnología y ampliar 2 en 8 hospitales de Extremadura. Este era el planteamiento inicial que había. Como desconocemos si se ha cambiado en el transcurso de estos 2 años con el nuevo Gobierno, así como las decisiones que se han tomado en este sentido, es el objeto hoy de esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Tiene la palabra, sin límite de tiempo, el director gerente del Servicio Extremeño de Salud. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días a todos. Comparezco ante esta Comisión de Salud y Servicios Sociales con la responsabilidad que conlleva rendir cuenta sobre un asunto de alta relevancia para nuestro sistema público de salud: la implantación y el desarrollo del Plan INVEA, del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y lo hago como debe hacerse en esta Cámara, con la máxima transparencia, con los datos contrastados, con la voluntad de diálogo y, sobre todo, con la firme intención de ofrecer una visión realista, técnica y documentada de lo que ha supuesto este plan en el devenir del Servicio Extremeño de Salud. El Plan INVEA no es una iniciativa cualquiera. Se trata de un instrumento estratégico de alcance nacional, aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y financiado íntegramente con fondos europeos.
Estos fondos responden a una necesidad detectada a nivel estatal, la de modernizar de forma urgente y estructural el parque tecnológico sanitario de nuestro país, que arrastraba en muchas áreas una obsolescencia difícil de justificar en términos de equidad, seguridad clínica y capacidad resolutiva. Extremadura, como el resto de comunidades autónomas, fue llamada a participar de este ambicioso proyecto. En concreto, se nos asignó una inversión de 17,7 millones destinados a renovar equipos que ya habían superado los 12 años de antigüedad, a incorporar tecnología de vanguardia allí donde antes nunca había estado y a garantizar, por fin, que la capacidad diagnóstica y terapéutica de nuestros hospitales no dependiera del código postal, sino de criterios objetivos de planificación asistencial. El planteamiento en su concepción es impecable, pero, como bien saben, señorías, los planes no se valoran por sus intenciones, sino por sus resultados. Lo importante no es figurar en una resolución ministerial ni aparecer en un anuncio de prensa. Lo relevante, lo que transforma la vida de la gente, es que esos equipos lleguen, se instalen, se activen y comiencen a funcionar para atender a los pacientes de nuestros hospitales. Y eso, señorías, es lo que ha estado en juego durante todo este tiempo. Si la alta tecnología sanitaria se convierte en una realidad clínica tangible o queda en una promesa incumplida. Desde el Servicio Extremeño de Salud entendemos que rendir cuentas no consiste en hablar de cifras abstractas ni de metas teóricas. Consiste en demostrar qué se ha hecho, cómo se ha hecho, con qué recursos y en qué plazos y con qué resultados. Y esa es precisamente la razón de esta comparecencia. Vengo aquí no a justificar, sino a explicar. No a relatar intenciones, sino a presentar evidencia. El grado de ejecución del Plan INVEA en Extremadura, del impacto que ya está teniendo sobre la actividad asistencial y de los desafíos que aún debemos superar para consolidar estos avances y garantizar que perduren en el tiempo. Y lo haré desde un enfoque técnico, basado en datos, sin eufemismos y sin propaganda, porque eso es lo que merece esta Cámara, el sistema sanitario extremeño y, sobre todo, la ciudadanía que lo sostiene y lo necesita. Para comprender en su justa medida el alcance del Plan INVEA es imprescindible contextualizarlo adecuadamente, tanto en su dimensión nacional como en su aplicación concreta a la Comunidad Autónoma de Extremadura. El Plan INVEA fue aprobado en junio de 2021 por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como una respuesta estructural y urgente ante un problema que afectaba de forma desigual a los territorios, el envejecimiento del parque tecnológico sanitario en nuestro país. Nos enfrentábamos, y aún hoy en día nos seguimos enfrentando, a una realidad que limitaba gravemente nuestra capacidad para ofrecer una atención sanitaria segura, precisa y moderna. Más del 50% de los equipos diagnósticos por imagen y tratamiento en España superaban los 10 años de antigüedad. Y una proporción significativa de ellos estaba en situación crítica con más de 12 años de uso. En muchos casos, estos equipos no solo resultaban técnicamente obsoletos, sino que también dificultaban el acceso a pruebas diagnósticas clave, ralentizaban los procesos clínicos y, lo que es más grave, generaban inequidades sanitarias entre comunidades, entre provincias y entre áreas de salud. En este contexto, el Ministerio de Sanidad, en coordinación con las comunidades autónomas, articuló el Plan INVEA, un fondo extraordinario financiado por la Unión Europea, cuya utilización estaba condicionada por criterios exigentes de planificación, ejecución y fiscalización. La asignación de recursos a cada comunidad autónoma se realizó en función de su peso poblacional y de la situación de su parque tecnológico. En el caso de Extremadura se nos concedieron 17,7 millones de euros, como he comentado, distribuidos en 2 anualidades, 2021 y 2022, con el objetivo de adquirir, instalar y poner en funcionamiento un total de 22 equipos de alta tecnología, que posteriormente se ampliaron a 25. Gracias a una gestión eficiente basada en la adhesión a acuerdos marcos centralizados y en la optimización de los procesos de licitación. Pero lo más importante no es la cifra, sino los objetivos que se perseguían en el plan. En primer lugar, la renovación del equipo obsoleto, garantizando la seguridad clínica y la actualización tecnológica en pruebas tan esenciales como resonancias magnéticas, TAC, PEC-TAC, aceleradores lineales. En segundo lugar, la ampliación de la dotación tecnológica allí donde no existía, para cubrir vacíos históricos en nuestra red hospitalaria y asegurar una mayor equidad territorial. Y, finalmente, la mejora de la eficiencia clínica y organizativa del sistema, facilitando un diagnóstico más rápido, preciso y accesible, lo que a su vez contribuye en reducir tiempo, optimizar el flujo asistencial y disminuir derivaciones innecesarias. Estos objetivos fueron enmarcados por el propio Ministerio en una serie de criterios técnicos de priorización para la selección de equipos que se incluían. El reemplazo o ampliación de tecnologías con más de 12 años de antigüedad,
la incorporación de equipamientos de alta precisión con impacto en patologías prevalentes, como es el caso de oncología, neurología o enfermedades cardiovasculares, la ubicación preferente de los equipos en centros con alta presión asistencial o en zonas con déficit estructural de recursos diagnósticos. Y algo fundamental, el compromiso de puesta en funcionamiento efectiva de los equipos antes del 31 de diciembre del 23, con una tolerancia para prórroga técnicamente justificada. Es decir, el plan INVEA no consistía en llenar almacenes con maquinaria sanitaria, ni en firmar actas de recepción que no se traducen en atención clínica. Se trataba, y se trata aún, de garantizar que cada euro invertido en tecnología se convierta en salud, en seguridad, en diagnósticos precoces, en tratamientos más eficaces y, en definitiva, una mejora tangible de la calidad asistencial. Esa era la misión y sobre ese grado de cumplimiento de esa misión en Extremadura es sobre lo que esta Dirección Gerencia ha puesto el foco desde el primer día. Señorías, entrando ya en el análisis de ejecución del Plan INVEA en Extremadura, conviene detenernos en un punto esencial para poder comprender los retos a los que nos enfrentábamos desde julio del 23, desde nuestra llegada al Gobierno. Porque un plan es tan sólido como su capacidad de aplicación. Y lo que nos encontramos al asumir la responsabilidad de esta Dirección Gerencia dictaba mucho de lo que cualquier sistema sanitario podía considerar una ejecución mínimamente solvente. A pesar de las cifras anunciadas, de las ruedas de prensa celebradas y de los discursos triunfalistas, el estado real del Plan INVEA en Extremadura a mitad del 23 era profundamente insatisfactorio. Concretamente, de los 25 equipos adjudicados, 13 no estaban en funcionamiento, o bien porque no se habían instalado o porque, aun habiéndose instalado, no estaban integrados en la red asistencial, sin personal formado ni turnos establecidos, sin calibraciones completas ni protocolos operativos en la puesta en marcha. Dicho de otra forma, más del 50% de la inversión estaba todavía estancada. Equipos clínicamente inactivos, sin capacidad real para prestar servicio a los ciudadanos. En algunos casos, literalmente cerrados en salas sin uso, mientras las listas de espera continuaban ascendiendo. Y esta situación no fue producto de circunstancias imprevistas o de obstáculos técnicos insalvables. Fue el resultado directo de una ausencia alarmante de planificación operativa, de una falta de coordinación entre las infraestructuras, de recursos humanos y de tecnología, y de una gestión orientada más al anuncio que a la activación clínica. Porque, señorías, adquirir un TAC no equivale a ponerlo en funcionamiento. Adquirir una resonancia no es lo mismo que disponer de técnicos, de radiólogos, de físicos, de médicos y de protocolos. Y en eso falló de manera clamorosa el equipo de Gobierno anterior. Y no lo digo desde el juicio político, sino desde la observación técnica y la constatación documental. No existían planes de puestas en marcha detallados, no había calendarizado la formación del personal, no se habían tramitado adecuadamente las licencias, ni se había definido estrategias de mantenimiento. Y mientras tanto se seguía trasladando a la opinión pública una imagen de avance. Se hablaba de tecnología puntera, de modernización del sistema, de compromisos cumplidos, pero en realidad dentro de los hospitales la realidad era otra. Equipos que no había en la luz, sin personal y sin pacientes. La diferencia entre lo que se dijo y lo que se hizo es lo que hoy estamos corrigiendo, porque, como bien saben sus señorías, en política sanitaria no se trata de figurar, sino de transformar. Y transformar exige gestión y no propaganda. No hablar de titulares, sino de realidades clínicas. Y estas realidades son que los equipos de millones de euros sin un uso clínico real, hasta bien entrado el segundo semestre del 2023. Centros hospitalarios sin dotación de personal para operar la tecnología adquirida. Procesos administrativos detenidos por falta de un impulso. Esta es la verdad que no se puede esconder bajo discursos vacíos ni gestos simbólicos. Señorías, no hay modernización sanitaria si la tecnología no llega al paciente. No hay equidad si los equipos no funcionan. Y no hay eficiencia si los recursos duermen en silencio mientras la demanda asistencial se colapsa. Y en esta Dirección Gerencia asumió desde el primer momento el compromiso de revertir esta situación con rigor, con responsabilidad y con visión de sistema. Y de eso es lo que vamos a hablar a continuación. Tras describir con objetividad el estado en el que nos encontramos el Plan INVEA a mediados de 2023, es momento de explicar cómo a partir de ese punto esta Dirección Gerencia decidió cambiar el rumbo de forma decidida, metódica y sin excusas. Nuestro objetivo fue claro desde el principio, pasar de la inversión teórica a la realidad clínica, de los equipos almacenados a equipos activos. Y para lograrlo pusimos en marcha una estrategia de reactivación total del Plan INVEA basada en 5 pilares fundamentales. Primero, una coordinación institucional efectiva.
En primer lugar, reordenamos el liderazgo del plan y establecimos canales estables de coordinación entre la Dirección Gerencia del SES, las gerencias del área, los servicios técnicos, los equipos clínicos y los departamentos de recursos humanos e infraestructura. Se dejaron atrás enfoques compartimentales y se apostó por una planificación integral, tener una hoja de ruta clara con responsabilidades asignadas y plazos definidos. En segundo lugar, activación asistencial de los recursos humanos y turnos operativos. Comprendimos que ningún equipo, por avanzado que sea, puede operar por sí solo. Por ello, diseñamos e implementamos una estrategia específica de refuerzo y reorganización de recursos humanos en función del tipo de tecnología, el perfil asistencial y la carga de trabajo prevista. Se procedió a la planificación de turnos específicos, garantizando la operatividad efectiva de los nuevos equipos. Se aprobaron y tramitaron nuevas plazas técnicas. Se ejecutaron programas de formación específica para cada equipo. Esta formación no se limitó solo a aspectos técnicos, sino incluyó simulación clínica, protocolos de seguridad, mantenimiento preventivo y uso avanzado del software asistencial. En tercer lugar, un cronograma de instalaciones cumplido. Desde julio del 23, todos los equipos pendientes de instalación fueron programados, verificados y activados conforme al calendario realista. En cuarto lugar, la contratación del mantenimiento especializado. A diferencia de la etapa anterior, en la que no se había previsto formalmente ningún servicio de mantenimiento, pese a la criticidad tecnológica de estos equipos, esta Dirección Gerencia impulsó la contratación de servicios de mantenimiento integral, tanto preventivo como correctivo, para asegurar la continuidad operativa de los dispositivos, la seguridad técnica, la prolongación de la vida útil de la inversión pública. En total se han destinado 2,6 millones de euros en contratos de mantenimiento, asegurando que ningún equipo quede fuera de servicio por falta de previsión, como ha ocurrido en el pasado. Y, en quinto lugar, una gestión activa del diálogo con el Consejo de Seguridad Nuclear. Uno de los hitos más complejos y sensibles ha sido la tramitación tanto del PECTA como del SPECTA del Hospital Universitario de Cáceres, equipos que, aunque ya instalados desde junio de 2024, requieren autorización expresa del Consejo de Seguridad Nuclear debido a su naturaleza radiactiva. Nada de esto se había gestionado correctamente en la etapa anterior. Al asumir la Dirección Gerencia, el proyecto de la radiofarmacia ni siquiera había sido adaptada la obra a la nueva normativa del 2023, lo que obligó a redactar de nuevo informe de ingeniería, actualizar medidas de blindaje y revisar los protocolos operativos. En noviembre del 24 se transmitió la solicitud de autorización al CSN con entrada formal registrada el 13 de diciembre. Desde entonces se mantiene un diálogo técnico continuo con el organismo regulador para resolver cualquier requerimiento adicional, con el objetivo de garantizar la validación final antes de que finalice este 2025. En resumen, señorías, donde antes había equipos sin uso, hoy hay diagnósticos y tratamientos. Donde antes había incertidumbre operativa, hoy hay planificación asistencial. Donde antes se improvisó, hoy se gestiona. Después del impulso dado desde julio de 2023, estamos en condiciones de afirmar, con base documental y evidencias clínicas, que el Plan INVEA de Extremadura ha alcanzado ya un 92% del grado de ejecución funcional. Este dato no es una estimación ni una valoración subjetiva. Es el resultado de 23 equipos de alta tecnología activados y operativos de los 25 adjudicados. Y repito, no hablamos solo de instalados, sino equipos clínicamente en funcionamiento, integrados en los circuitos asistenciales y con personal cualificado, porque si hablamos de recepcionados e instalados, ya están los 25. Uno de los logros más relevantes del plan ha sido su despliegue territorial equilibrado. Esto es cohesión sanitaria, esto es equidad y esto es transformar el modelo. En definitiva, señorías, no hablamos solo de equipos instalados, sino de vidas mejor atendidas, de diagnósticos más rápidos, de tratamientos iniciados a tiempo, de pacientes que no tienen que recorrer 150 kilómetros para hacerse una prueba en otro hospital, y hablamos al final de dignidad asistencial, de justicia sanitaria y hablamos de futuro. Señorías, el Plan INVEA no ha sido un fin en sí mismo. Ha sido el inicio de una nueva etapa de la modernización tecnológica del sistema sanitario extremeño, y nuestro deber institucional es asegurar que esta mejora no se desvanezca, sino que se consolide, se mantenga y evolucione conforme a las necesidades futuras de nuestra población, porque la tecnología no es un lujo, es una herramienta al servicio de la salud y, como tal, debe estar siempre operativa, siempre al día y siempre en manos de profesionales. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Vilés. A continuación, pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra, por un tiempo máximo de 10 minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor Vilés. A mí me ha sorprendido mucho su intervención con lo que luego ha dicho. Y me explico. Usted ha iniciado su intervención hablando de transparencia. Le vamos a dar datos sin eufemismos y sin propaganda. Y usted cree que la intervención que usted ha hecho es una intervención aséptica. Yo tengo otro concepto sobre lo que es la asesia, desde luego. Yo he visto una intervención perfectamente estructurada para hacer propaganda. Bien. Yo lo digo un poco para que valore que si dice que va a dar una información precisa y sin propaganda, pues no haga eso. Y además porque es una constante de este Gobierno, ¿no? Es decir, este Gobierno es una constante en la que, de manera constante, lo que hace es hacer propaganda y presumir de datos y no hacer un análisis real. Y yo me parece que es que además en la cuestión sanitaria es importante, y se lo repito todas las veces que haga falta, hacer un análisis lo más objetivo posible, porque cuando hagamos un análisis lo más objetivo posible, siempre vamos a tener la posibilidad de estar de acuerdo con independencia de las diferencias políticas que tenemos en nuestro modelo de gestión sanitaria. Pero cuando entramos en la fase en la que uno presume de cuestiones, además, que ahora voy a entrar un poco en detalle, de las que tampoco es para presumir en exceso, porque además prácticamente es la ejecución de un dinero que te viene en el que tú no pones apenas nada, pues yo me gustaría que se lo hicieran ver. Pues además es una constante, es decir, aquí estamos peleándonos continuamente por obtener datos sanitarios, para tener un cierto grado de información todos los grupos parlamentarios para hacer nuestra actividad parlamentaria. Y además les repito, en relación con este tipo de comparecencias, si uno quiere ser transparente, lo primero que hace es hacer un informe de gestión del resultado del plan INVEAT que se presenta a todos los grupos parlamentarios, de tal manera que todos tengamos. Es decir, usted lo que ha venido a decir es que la ejecución es del 92% a día de hoy. El objetivo, claro, es decir, un plan del año 91, pues los objetivos tenían que estar del 95%, bueno, estamos cerca. En ese sentido le podemos dar la enhorabuena. Claro, en el año 2025, que un plan del 2021 esté instalado, bien. Sí le quería preguntar, me habla de 3 equipos que no están activos. Entonces, esos 3 equipos, ¿por qué no están activos? ¿Porque están pendientes de autorización del Consejo de Seguridad Nuclear? ¿Por qué cuestiones están? Me gustaría que nos lo dijera. Si es importante, lo tendremos que pedir, la ubicación concreta de todos estos equipos de alta tecnología y si están todos a día de hoy con los equipos necesarios para que se actúen. A ver, una vez hablado de que el plan INVEAT está ejecutado, parece, en su totalidad, prácticamente, quedan esas 3 cuestiones. Yo sí le pregunto, vamos a ver, porque esto era un plan extraordinario, porque la Unión Europea hubo una época en la que en vez de tener los vientos de guerra que hay ahora, pues tenía una preocupación por la recuperación del sistema sanitario y puso los huevos en la cesta de la recuperación y planteaba una serie de objetivos. Yo le planteo lo siguiente, vamos a ver. Los objetivos específicos que están en el plan INVEAT, más allá de que estén en el plan INVEAT, hoy, podemos decir, hoy, en el sistema extremeño de salud, que se están cumpliendo. Es decir, no hay ningún equipo con más de 12 años actualmente. Y en caso de los aceleradores lineales, 10-11 años. Hemos elevado al mínimo un 15% la tasa media de densidad de equipo. Le pregunto. Luego, hay unos planteamientos que las sociedades científicas hacen sobre cuál es la edad que tienen que tener los equipos de alta tecnología, los distintos equipos, ¿no? Plantea, por ejemplo, los aceleradores lineales que al menos el 58% de los equipos deben tener menos de 7 años, no más del 25% debe tener entre 7 y 10 años y no más del 17% más de 10 años. Y en el caso de equipos, por ejemplo, de TAG o resonancia magnética, plantea que el 60% de los equipos debe tener menos de 5 años, no más del 30% debe tener 6 y 10 años y no más del 10% de la base de equipos instalados debe tener más de 10 años. ¿Por qué le planteo esto? Porque lo que le planteo es, más allá de la ejecución de un plan que nos han dado la pasta y no la hemos gastado,
Yo ahí no tengo ningún problema. Usted, como siempre, llora por el pasado, cuenta que ustedes lo están haciendo muy bien y que además planifican muy bien. Bueno, yo todavía estoy esperando planes, pero bien. Vale, ahora yo le planteo, para que no nos vuelva a pillar el toro. Es decir, hemos tenido un plan extraordinario de inversión en alta tecnología. Ahora, estamos analizando la obsolescencia de nuestros equipos, porque además, yo que he visto el estudio del plan INVEAS, pues tenemos un cierto grado de desequilibrio tecnológico y lo que en el plan INVEAS en el año 2020 decían que eran equipos de 8 años, ya tienen 12. Entonces, me planteo, este Gobierno tiene un plan propio, porque, le vuelvo a repetir, que del dinero de la Unión Europea ya no lo esperemos. O sea, las prioridades son otras y no cuenta con nuestro concurso. El del dinero de la Unión Europea se va a poner en tanques, no se va a poner en equipos de alta tecnología sanitaria. Entonces, le pregunto, ¿este Gobierno tiene un plan para acabar con la obsolescencia tecnológica de los equipos? Porque esto no es una foto fija. La foto fija del año 2020, en el 2025 ha cambiado. Entonces, la pregunta que le hago es, ¿ustedes tienen una planificación para que las recomendaciones de las sociedades científicas que dicen cuál es la obsolescencia y cuándo es recomendable renovar los equipos y un plan de inversiones que en este momento tendrá que ser o bien del Gobierno de España, que tampoco espero gran cosa, o bien de la comunidad autónoma? Bien de la comunidad autónoma, porque tiene capacidad de tener inversiones sanitarias. Entonces, esa es una pregunta que le hago. Y una recomendación, cuando se hagan comparecencias de esta naturaleza, y yo las voy a pedir, porque yo sé que es predicar en el desierto, es conveniente que los datos precisos los tengamos los grupos parlamentarios lo mismo un día de antelación para que podamos interlocutar, porque si no al final es una conversación de besugo y nos ahorraríamos probablemente unas intervenciones larguísimas por parte de los grupos parlamentarios. Nosotros, si no se nos facilita, lo pediremos para saber cuál es la situación del parque tecnológico de alta tecnología sanitaria en Extremadura. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor González Frutos. Tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Vilés, y a los demás miembros de la consejería. Bueno, pues es evidente que el plan INVEAS ha sido fundamental para la renovación tecnológica en materia sanitaria, eso es así. Fondos europeos, no sé, luego la señora Gil Rosiña, que ha dicho que del malvado Gobierno del señor Sánchez, no sé, yo pensé que eran los fondos europeos, no sé si habrá sido el Gobierno central el que los haya puesto, parece que son europeos, pero bueno, aunque los haya distribuido el Gobierno central, no lo sé, luego nos lo aclarará la señora Gil Rosiña. Y yo creo que en esto coincidimos todos, ¿no?, en que esta apuesta por esta renovación de material tecnológico ha sido fundamental. Entrando un poco en materia, para empezar, si no tengo mal los datos, este plan, como han dicho ustedes, ha llegado a Extremadura más o menos 18 millones de euros, de 800, que era el plan inicial, parece. Esto es un 2,25%, para empezar, y aunque ustedes han hecho referencia a que esa distribución se hizo con respecto a la población, aunque sea toro pasado, me parece absolutamente insuficiente porque, aunque se haga con respecto a la población, las necesidades de la población no son las mismas en unas comunidades autónomas, desgraciadamente, que en otras, y no se parte de la misma base, no se parte de los mismos recursos en una comunidad autónoma, desgraciadamente, que en otras. Porque las comunidades autónomas no somos todas iguales, como parece claro, o por lo menos en nuestro criterio. Bueno, aparte de eso, si, como usted ha dicho, señor Vilés, el 50% de la tecnología no estaba funcionando al cambio de Gobierno, hay que pedirle responsabilidades al anterior Gobierno, pero ya está, porque, como siempre les digo, ya llevan ustedes 2 años gobernando y la responsabilidad de hace 2 años para adelante es suya, de hace 2 años para atrás del otro, pero eso ya es pasado. Ha hablado usted de implementación, coordinación, protocolos, cronogramas, todas palabras muy bien sonantes, y de que han llegado al 92% de funcionalidad, que al fin y al cabo era el dato que queríamos o que queríamos escuchar, cómo estaban las cosas. Creo que lo ha dicho también el compañero González Frutos, pero me gustaría saber del 8% que falta, el por qué, el dónde y el cómo, y sobre todo el cuándo se va a poner en marcha.
ese porcentaje que falta. Yo creo que también sería absolutamente necesario saber, señor Vilés, si tenemos una previsión económica a medio plazo y a largo plazo para actualizar estos sistemas, porque, como usted sabe mejor que yo, los sistemas se van quedando obsoletos y para que sigan funcionando hay que hacer una inversión para irlos actualizando, ¿verdad? Y no sé si tenemos esa previsión a medio y largo plazo, previsión económica, porque como todo en esta vida, o casi todo, depende del presupuesto que haya. Además, si usted ha hecho referencia a ello, creo que ha pasado de manera somera sobre ello, planes de formación. También ha hecho referencia a que las máquinas no funcionan solas y no solo es un plan de formación para que sepan darle al botón de on-off, sino para sacarle el máximo provecho, el profesional saque el máximo provecho a esta tecnología. Y me gustaría saber si lo tienen también en cuenta y cómo. Evidentemente, estos proyectos no son un gasto, son una inversión, porque, como ustedes saben, normalmente ayudan a detectar patologías en procesos tempranos y eso, aparte del beneficio en salud evidente para la población, también es un beneficio económico, claro. También me gustaría preguntarle, porque buceando un poco en todo esto, siempre salta la inteligencia artificial como una manera de todavía sacar más partido a esta tecnología punta. Y me gustaría saber también si se ha contemplado algún tipo de plan o de estrategia para que esta tecnología, a través de la inteligencia artificial, sea todavía más eficiente y más eficaz, las dos cosas, eficiente y eficaz. Y otro asunto importante sería saber si, porque los primeros equipos, me corrigen ustedes si es así, si no es así, los primeros equipos instalados están en Extremadura están con un envejecimiento ya de 3 o 4 años aproximadamente. Yo no sé si tienen ustedes datos recogidos para conocer cuándo y cómo tienen que ir renovándose los componentes y, en caso de que haya que renovar la tecnología completa, hacerlo. Pero bueno, supongo que con 3 o 4 años, esto es una suposición porque no tengo la información clara, lo que hay que renovar en principio son componentes, porque parece que con 3 o 4 años todavía están perfectamente operativos. Y quería saber si ustedes lo contemplan. Y luego, por último, pues quería saber también si hay algún tipo o plan de incentivos a las comunidades autónomas para todo esto que yo le he dicho, para la IA, para la renovación de componentes, para la planificación y formación de los profesionales, etcétera. Es decir, si esa planificación se puede hacer con algún tipo de incentivo a las comunidades autónomas por parte o bien del Gobierno central o bien de otro tipo de planes de Europa, o tiene que ser a pulmón con los recursos propios de la comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández Calle. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Digo gracias por aquello de la cortesía parlamentaria al señor Vilés por su comparecencia, pero, igual que decía el diputado Frutos, lamento profundamente que ni siquiera en esta comparecencia que mi grupo traía de guante blanco para que usted nos informara, usted lo recoge así. Este es un Gobierno que parece que vive en un estado permanente de rencor y no debían ustedes, porque es que ustedes son el Gobierno. Están en una situación de privilegio absoluto y tendrían que ser capaces también de tener la generosidad y el respeto suficiente por el trabajo parlamentario, porque usted no ha venido aquí a contarnos. Yo le he pedido que venga a contarnos cómo está funcionando el plan Inveage en Extremadura. Y ya que este Gobierno, como dije ayer en el Pleno, si pudiera, cerraba el Parlamento, vas a discutir con la consejera de Salud, da igual el tema del que se trate en el Pleno de la Cámara, y no te contesta nada, o los miembros del Gobierno empiezan a cuestionar si tenemos un tono de voz alto o bajo, si hemos hecho 2 interpelaciones o 7. Este es el nivel de los miembros del Gobierno. Pero si bajamos al segundo escalón, donde se comprende
que hay un perfil más técnico y menos político, como es en este caso su caso, cuestión que usted ha verbalizado también en otras ocasiones aquí, que usted es un técnico y no un político, pues una viene con la esperanza de decir, oye, vamos a enterarnos de cómo está funcionando el Plan Inveas en Extremadura. Y el Plan Inveas es un buen instrumento que ha posibilitado el Gobierno de España, aunque el diputado de Vox, que lleva la bandera de España en su brazo, le moleste. Porque, mire, señor diputado, yo se lo aclaro, los dineros para la recuperación pospandemia los puso en marcha las instituciones europeas, esa que usted en alguna que otra afirmación desprestigia. Y dentro de las instituciones europeas, los Estados miembros recibimos ese dinero, pero cada Estado miembro planificó una hoja de ruta. Y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia lo diseña el Gobierno de España con el permiso de su señoría de Vox y además lo hace fijándolo en 4 ejes transversales: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y social y la igualdad de género, que yo sé que este último a usted no le gusta nada. Entonces, ese eje tecnológico es el que hace posible que luego se aterrizaran proyectos de esta índole, en este caso en el ámbito sanitario, pero en otras muchas componentes de lo que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Por tanto, miren, no pasa nada por decir, esto está bien hecho, aunque lo haya hecho el Gobierno de España. No pasa nada. Es más, creo que para el discurso político, la conversación política, sería hasta bueno. Con esa intención venía yo hoy aquí, de poderle a usted decir, esto está muy bien hecho. Pero, de nuevo, como ocurre en el Pleno, venimos a escenificar una especie de teatrillo político. Y entonces, como usted, que el único dato nuevo que nos ha dado es que se elevan los equipos de 21 a 25, no ha aterrizado ni ha verbalizado dónde se ponen, dónde no se ponen, cuáles son, a qué hospitales de Extremadura van, por qué ese criterio de ir a un hospital. No explica si usted ha modificado la planificación que se encontró, porque, mire, yo tengo la planificación que se quedó una parte. La otra parte es la información que yo necesito para hacer una valoración política. Y si está bien, yo le voy a decir que está bien. Pero usted se pone la chaqueta de técnico y viene aquí de nuevo otra comisión más a decirnos lo mal que lo hicimos los socialistas. Usted me dice eso al mismo tiempo que me contesta por escrito que 2 años después ha sido incapaz de poner en marcha el PESTAZ del Hospital Universitario de Cáceres. El mismo. Usted que no me explica dónde van a ir los equipos. Me habla de un cronograma y entonces hacemos el teatrillo. Ahora, cuando le toque la palabra al grupo que sustenta al Gobierno que cierra, pues él dirá dónde va cada aparato, por qué se ha cambiado un aparato si otro no, porque para eso usted le ha dado la información antes en el grupo parlamentario de venir aquí. Es que yo llevo 17 años de parlamentaria y esto ya me lo conozco. Es que esto ya me lo conozco. Y lo que hoy pretendíamos desde el Grupo Socialista, pero que beneficia al conjunto de las fuerzas políticas, es que usted bajara a la letra pequeña en su primera intervención, para que este pueda ser un debate útil. Se lo digo con profunda desazón. Este tiene que ser un debate útil. Usted, que no tiene límite de tiempo en su primera intervención, nos dice, pues mire usted, es que se van a cambiar 3 equipos de hemodinámica, y nos explica dónde. Y nos dice los equipos que se han puesto y que se está cumpliendo la cronología. Y los diputados, en el uso de nuestras palabras, haríamos nuestro trabajo y le preguntaríamos por las dudas que nos genera lo que usted nos ha explicado. Pero usted, que sigue las órdenes de la consejera que está destrozando el sistema público extremeño, pues dato mata relato. Y usted viene aquí a dato mata el relato. Y tengo que lamentarlo, porque yo quería que usted me explicara. Yo tenía en mis notas que hay 22 equipos y usted me dice que hay 25. Pues explíqueme dónde van. Explíqueme cuándo se ponen en marcha y por qué. Y además, le pido un ejercicio de honestidad y de generosidad. Porque, mire, usted ha dicho que a su llegada 13 no estaban en funcionamiento. Lo que quiere decir, señor gerente del Servicio Extremeño de Salud, que si en julio del 21, es decir, la mitad del año, si en julio del 21 se aprueban los dineros, y vienen a Extremadura los primeros 9,3. Y en el año 22 vienen los 8,4 restantes. Y el 1 de abril del 23, que se convocan las elecciones, ya no se podía hacer ninguna licitación ni contratación. Usted me está diciendo que en 1 año y medio hicimos la mitad del trabajo. Porque usted nos ha explicado que estos aparatos no va uno del SEE y lo compra. Esto conlleva una licitación pública, porque esto es la administración pública. Y, por tanto, conlleva un trabajo.
Y lo que yo hubiera agradecido hoy, que por una vez, después de todas las discusiones que hemos tenido aquí, usted y yo nos hubiéramos podido hablar con honestidad. Y usted me hubiera dicho, mire, en el 21 se hicieron tantas licitaciones, se compraron tantos aparatos en el 22. Y cuando nosotros llegamos, porque hubo un cambio de gobierno, pues se puso en marcha este aparato en este sitio. No. Aquí estamos para datos, mata, relatos. Aquí estamos para decir que ahora hay una planificación asistencial y una justicia sanitaria y que antes no la había. El día en que los periódicos de Extremadura recogen que los extremeños somos los últimos en operarnos de nuestro país. Mire, yo no celebro las malas cifras de la sanidad extremeña. Yo estoy aquí también para contribuir desde mi grupo político a que esto mejore. Pero yo le tengo que preguntar, deme la opción de preguntarle, traslade la información a esta comisión en su primera intervención para que podamos hacer un debate productivo que a lo mejor también es lo que están esperando los ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Gil Rosiña. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días a todos. Señor gerente del Servicio Extremeño de Salud, miembros del Servicio Extremeño de Salud que le acompañan, muy buenos días a todos. Mire, permíteme, en primer lugar, señor Vilespiri, mostrarle el agradecimiento del Grupo Parlamentario Popular, no solamente por su presencia hoy ante esta comisión, de obligado cumplimiento, porque sus responsabilidades así se lo exigen, sino por la claridad, el rigor y la transparencia de su intervención. Probablemente, se lo puedo asegurar, una de las mejores que ha realizado usted en esta comisión. Una declaración de intenciones, poniendo negro sobre blanco y analizando punto por punto y sin ideología política lo que realmente usted recogió y lo que realmente usted y su equipo de trabajo ha venido realizando. Mire, una comparecencia como la de hoy, ya le digo que no cumple solamente una obligación institucional, que eso va en su cargo. Usted ha puesto de manifiesto que cuando hay gestión hay resultados. Usted ha puesto de manifiesto que cuando se trabaja desde la responsabilidad, los fondos europeos, venga de donde vengan, no se diluyen en burocracia, se diluyen en proyectos eficaces. Usted ha puesto de manifiesto que esos fondos se han convertido hoy en más tecnología, en más diagnóstico precoz para los pacientes y una calidad asistencial fundamentalmente para nuestros ciudadanos. Lamento mucho las intervenciones de algunos grupos parlamentarios hoy aquí en esta comisión. Para algunos grupos parlamentarios la objetividad de su discurso debe ser la objetividad de lo que ellos piensan. No. Usted ha puesto, insisto, de manifiesto lo que se encontró y cómo lo ha desarrollado. También me parece injusto restarle importancia al hecho de haber convertido este plan en una auténtica realidad para Extremadura. Se le resta mucha importancia a ese hecho. Muchas comunidades autónomas han tenido que devolver el dinero. Muchas comunidades autónomas no han sido capaces de llevar a cabo el plan INVEAT. Usted y su equipo de trabajo sí lo ha conseguido. Este plan no es una operación presupuestaria ni un simple catálogo de adquisiciones tecnológicas, como usted bien ha venido manifestando. Este plan ha sido una auténtica palanca de modernización sanitaria de los equipos de tecnología en nuestra comunidad autónoma. Ya ha venido manifestando que lo que han hecho es la renovación urgente de aquellos equipos que tenían una obsolescencia de más de 12 años, pero ha habido algo muy importante en su discurso que espero que analice en su profundidad: la equidad territorial. Esa distribución de los recursos apostando por una sanidad equitativa independientemente del código postal de los ciudadanos. Es decir, esos equipos de alta tecnología no se han situado solamente en los dos grandes hospitales de la región, se han distribuido en los diferentes hospitales comarcales que tenemos. Y eso pone de manifiesto su capacidad y su sensibilidad a la hora de la distribución de los recursos. Porque ese es el modelo de la sanidad pública. Ese es el modelo de la sanidad pública del Gobierno de la presidenta María Guardia Martín, que se actúa con criterios y no con partidismo, que se actúa y que se invierte allí donde se necesita y no allí donde más se ve. Eso hubiese sido lo más significativo y recogerlo en grandes titulares. Como ya han manifestado algunos de mis compañeros, efectivamente el Plan INVEAT fue aprobado en el año 2021 en el Gobierno del señor Sánchez, como el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero como todas estas iniciativas, el éxito o el fracaso de ese plan no depende solamente de una orden ministerial. El éxito o el fracaso de ese plan no depende de un titular de prensa. El éxito o el fracaso de ese plan depende de saberlo gestionar,
depende de saberlo llevar y depende de saberlo poner en práctica. Usted y su equipo, Extremadura, ha demostrado estar a la altura. Ha demostrado estar a la altura, con contratos adjudicados, como bien ha manifestado, con obras realizadas, con tecnología instalada, con equipos en funcionamiento y con pacientes que ya se están beneficiando del mismo. Y les insisto, no hay que restarle importancia. Ha habido comunidades autónomas que han renunciado a parte de los fondos, han retrasado las licitaciones e incluso algunas han tenido que devolverlas. Eso parece que aquí era una obligación que usted traía inherente a su cargo. Se le presupone el plan y usted tiene la obligación de llevarlo a cabo. Por supuesto que sí, pero no ha sido fácil, entiendo. Y mucho más con lo que ha manifestado que recibió. La renovación del parque tecnológico, ya lo ha dicho usted. Yo no lo voy a decir. Yo no dispongo de los datos. Yo he sido oposición y ahora entiendo cómo algunos grupos parlamentarios obtenían y manejaban una información privilegiada. Hoy ha quedado claro de manifiesto. La distribución territorial ha sido importante. Ya se lo he comentado. Ustedes intentan ampliar la dotación de los equipos allí donde más se han necesitado. Pero a menudo nos perdemos entre cifras. El famoso dato mata relato, pero un relato mal interpretado no tiene razón de ser, que es lo que le pierden muchos grupos parlamentarios. La realidad es que nos importan no son los datos que están en un Excel, señor Vilés. La realidad están en esa sala de espera. La realidad está en ese paciente que está esperando una prueba diagnóstica. La realidad está en ese profesional que está esperando un resultado para poderle aplicar un tratamiento a un paciente. Y hoy, gracias a esa modernización tecnológica que usted ha puesto en marcha, el sistema público ha dado un salto real en su capacidad administrativa. Ya lo ha contado. Se han hecho más de 26.000 TAC adicionales desde que están puesta en marcha los equipos. Más de 12.000 resonancias. Solamente el área de salud de Cáceres, con ese acelerador lineal, ha reducido a 0 la lista de espera en oncología. Sí, señorías, a 0. Eso no son promesas, son hechos y son realidades. Además, la descentralización tecnológica que usted ha manifestado ha evitado esa movilidad de los pacientes. Yo recuerdo cuando mis pacientes tenían que trasladarse a Badajoz para realizarse la radioterapia oncológica. Hoy, gracias a ese acelerador, ese equipamiento, pues no tienen que recorrerse más de 150 kilómetros. Se le insta del cumplimiento, el grado de cumplimiento. El real es el 100%, señor Vilés, y usted debe decirlo. El real es el 100%. Cuando está en un 95, 97, ¿qué es lo que sucede con ese otro 5%? ¿De qué depende ese otro 5%? Al parecer, y según he interpretado de su intervención, solamente faltan por instalar y poner en funcionamiento, no por instalar, que están instalados, insisto, sino por poner en funcionamiento dos aparatos. Dos aparatos que ¿de quién depende? Señor Fernández, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues dependen del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear. El Consejo Nacional de Seguridad Nuclear depende del Gobierno central. Ustedes, como comunidad autónoma, ustedes, como Servicio Extremeño de Salud, han solicitado reglamentariamente la realización de esos protocolos para que se pongan en marcha. La parálisis por el análisis, en este caso, seguramente no es atribuible al señor Vilés Pirí ni a su equipo de gobierno y de trabajo. Continuamos, señorías, si me lo permiten, el resto de compañeros. ¿Ustedes qué hicieron cuando llegaron? Lo primero, una planificación anticipada. Ustedes planificaron anticipadamente esa recepción de esos equipos de alta tecnología. Aquí los buques de radioterapia estaban listos antes de que llegaran los equipos. Aquí las salas de espera ya estaban adaptadas. Es decir, se anticiparon a lo que le venía. Segundo, la formación del personal desde el minuto 1. Usted lo ha manifestado claramente. No solamente se trata de comprar, entre comillas, adquirir, sin comillas, los equipos, sino personal sanitario capacitado y formado para la puesta en marcha de los mismos. Radiólogos preparados, se hicieron. Personal técnico en formación, lo han hecho, incluso mucho antes, y me consta, de la recepción y puesta en marcha de esos equipos. Y fundamentalmente un mantenimiento garantizado. Ustedes
han hecho firmados contratos de mantenimiento con las casas comerciales más importantes y significativas para evitar el cierre de algunos de estos equipos en condiciones no deseables. Señora presidenta, señorías, lo que ha quedado claro esta mañana en esta comisión es que el plan INVEAT no es una simple lista de cifras ni un ejercicio de autoafirmación ni autocomplacencia por parte de su Gobierno. Lo que ha quedado claro es que cuando se gestiona con seriedad, cuando se gestiona con rigor y cuando se gobierna con una visión clara, los resultados son favorables. Señor Vilés, usted y su equipo han demostrado que se pueden ejecutar fondos europeos sin burocracia. Han demostrado que se pueden invertir en tecnología sin perder el alma asistencial, que se puede modernizar el sistema respetando los principios de equidad y cohesión. Hoy queremos contar desde esta Cámara no solamente a su equipo. Hay mucha gente detrás, que desde aquí quiero hacer una mención. Ingenieros clínicos, técnicos de electromedicina, radiólogos, oncólogos, personal de mantenimiento, jefes de servicio y directivos que han hecho posible esta gran realidad de hoy. Hoy se puede afirmar con rotundidad que en plan INVEAT está aplicado en el 100% y en su funcionamiento, a espera del Gobierno central, en más de un 95%. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Saponi Cortés. Señor Vilés Piris, tiene la palabra para cerrar el debate por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, han sido muchas las cuestiones aquí planteadas y voy a intentar responder con el límite de tiempo que sea posible. En primer lugar, sí quiero agradecer el tono empleado por todos ustedes. Señor Saponi, gracias por valorar el ímprobo trabajo que venimos haciendo en el Servicio Extremeño de Salud y, nuevamente, gracias a todos, por el tono que han empleado en esta comparecencia. Quisiera comenzar mi tiempo de dúplica pues atendiendo a las preguntas que me han comentado de la distribución de los equipos y dónde están. Bueno, pues son 2 aceleradores lineales de electrones en Cáceres y Badajoz, ya en funcionamiento, transformando la capacidad de respuesta oncológica en radioterapia de precisión. 8 TAC multidetectores instalados en hospitales de las diferentes áreas de salud, ubicados en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Trujillo, Don Benito, Siberia Serena, esenciales para urgencias, para estudios oncológicos y para patología cardiovascular. Un TAC de alta energía en el Hospital Universitario de Badajoz. 3 Spectral TAC, que son gamma cámaras híbridas, 2 en Badajoz y 1 en Cáceres. Esta última es la que está pendiente de la autorización final del Consejo de Seguridad Nacional. Un PET-TAC en el Hospital Universitario de Cáceres, físicamente instalado y completamente equipado, a la espera también únicamente del informe definitivo del Consejo de Seguridad Nuclear. Un angiógrafo vascular digital en Badajoz, para estudios intervencionistas y de procedimientos cardiológicos y neurovasculares complejos. 3 salas de hemodinámica, 2 en Badajoz y 1 en Cáceres, plenamente operativas. Una resonancia magnética de 3 Tesla en Badajoz, que permite estudios de alta definición, tanto cerebral, musculoesquelética, cardíaca y oncológica. 4 resonancias magnéticas nucleares, instaladas en Badajoz, Mérida, Llerena, Plasencia y todas ellas con un gran funcionamiento. Una unidad de braquioterapia digital en Badajoz, ya instalada y en proceso de integración asistencial. El despliegue del Plan INVEAT en Extremadura se pretendió realizar con un criterio de equidad territorial, extendiendo la alta tecnología sanitaria más allá de las capitales de provincia. Así, los 23 equipos que actualmente están funcionando, más los 2 que esperemos que estén funcionando este año, se distribuyen por el área de salud tanto de Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Llerena, Zafra y Don Benito Villanueva. Sin embargo, vemos como el área de Navalmoral y Coria no entraron en este plan, pero posteriormente y fuera del plan INVEAT, desde la Junta de Extremadura se ha dotado a estos 2 hospitales de resonancia magnética nuclear, dotados con fondos de la comunidad autónoma. Y próximamente estarán a disposición de todos los extremeños. Por tanto, este despliegue y la determinación de la Junta de Extremadura es garantizar que el acceso a tecnología avanzada no dependa de la localización geográfica del paciente. La equidad, por tanto, no se ha limitado a un discurso, sino que se ha convertido en una práctica tangible. Cuando este equipo asumió la dirección gerencia en julio del 23, tan solo 12 equipos estaban en funcionamiento. A día de hoy, esa cifra ha crecido a 23 y el grado de cumplimiento, por tanto, se ha pasado del 48 al 92. Y en 2 de esos equipos, el PECTA y el Spectralta del Hospital Universitario de Cáceres, son los que permanecen pendientes de una validación técnica externa. Ambos están instalados y calibrados.
Su retraso no obedece a causas internas del SES, sino a la aplicación de una nueva normativa del CSN aprobada a finales del 23, que exigió medidas adicionales de seguridad radiológica. El proyecto técnico de la radiofarmacia ni siquiera había sido adaptado a la normativa del 23. Por tanto, como dije anteriormente, obligó a actualizar esas medidas de blindaje y a solicitar esa puesta en marcha y esa validación por parte del centro del CSN. Entonces, una vez replanteada la situación y dada la obsolescencia de los equipos que actualmente hay en Cáceres y la situación actual de donde están ubicados, que son muy pequeñas las salas y es muy pequeño el local que tiene, pues se decidió una nueva ubicación que responda realmente a las necesidades de la provincia de Cáceres, que convertirá el servicio de medicina nuclear en un servicio puntero. Por tanto, aunque en el momento actual tanto el PET-TAC como el Espectral TAC de Cáceres permanecen a la espera de validación, mantenemos como objetivo operativo tenerlos plenamente funcionales antes de que finalice el año, siempre y cuando nos llegue esa autorización por parte del CSN. Este grado de ejecución no es una estadística administrativa, es la diferencia que un paciente que espera y otro que se diagnostica. Es la diferencia entre derivar fuera del área y resolver dentro de ese hospital de referencia. Por eso, cuando hablamos de ejecución, no hablamos de papeles firmados, hablamos de vidas atendidas con más precisión y mayor dignidad. Más allá de las cifras de la inversión y de los informes de ejecución, lo verdaderamente importante de este plan se mide en el impacto real de que la nueva tecnología ya está teniendo sobre la atención sanitaria y sobre la salud de la ciudadanía extremeña. Porque la tecnología por sí sola no cura, pero sí permite diagnosticar antes, como me han comentado, permite tratar mejor, intervenir con mayor precisión y, en definitiva, salvar vidas. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Uno de los indicadores más sensibles es ese tiempo que se espera. Pues bien, los datos disponibles confirman la reducción significativa tras la puesta en marcha de estos equipos. El área de salud de Cáceres, por ejemplo, la incorporación del nuevo TAC, resonancia y sala de hemodinámica ha permitido reducir un 8,3% el número de pacientes en lista de espera. Esta tendencia es generalizable a otras áreas donde nuevos equipos han descongestionado circuitos, como pueda ser en Plasencia o Don Benito. Y este descenso no es casual, sino es el resultado directo de haber ampliado la capacidad operativa con equipamiento nuevo en más ubicaciones y con más turnos de uso. El Plan INVEA ha supuesto un salto cuantitativo y cualitativo en la actividad y en la actividad diagnóstica del Servicio Extremeño de Salud. En el conjunto de Extremadura, el número total de TAC realizados ha pasado de 109.000 en 2021 a 136.000 en 2024, lo que representa un 24% de subida. En el mismo periodo, las resonancias magnéticas han pasado de 37.000 a 49.000, un aumento del 33%. Y esto no solo significa que se hacen más pruebas, significa que también se hacen en menos tiempo, con más calidad y más cerca del paciente. Significa que un cardiólogo puede pedir una angioresonancia sin derivar al paciente a otro hospital. Donde más evidencia está en el área más compleja o con más complejidad, como la oncología. La entrada en funcionamiento de los aceleradores lineales de Badajoz y Cáceres ha permitido ampliar los horarios de radioterapia, reducir los tiempos de espera para iniciar tratamiento y aplicar técnicas de mayor precisión. En Cáceres, gracias al nuevo acelerador, se han tratado ya más de 7.000 pacientes oncológicos desde 2023, muchos de los cuales antes tenían que irse y desplazarse hasta Badajoz, con las dificultades personales y familiares que ello implicaba. Lo mismo ocurre con la resonancia 3D y en este ámbito de medicina nuclear la instalación del PET-TAC y del SPECT-TC en Cáceres permitirá, una vez autorizadas por el CSN, que los pacientes del norte de Extremadura no tengan que trasladarse a Badajoz para someterse a estas pruebas. Solo en 2024, más de 1.500 pacientes de la provincia de Cáceres fueron derivados a Badajoz. Hasta este punto hemos expuesto con claridad el grado de ejecución del Plan INVEA en Extremadura, así como el impacto tangible que ya está teniendo en la calidad asistencial. Pero sí queremos que esta transformación no sea un éxito puntual, sino una mejora estructural del sistema sanitario. Debemos hablar de algo tan esencial como es la sostenibilidad tecnológica, como me han comentado, porque no basta con adquirir equipos de última generación, ni siquiera con ponerlos en funcionamiento. La verdadera excelencia se mide cuando esa tecnología se mantiene operativa con garantía, se actualiza y se adapta a las nuevas necesidades clínicas. Y eso, señorías, exige planificación, recursos y compromiso. Por eso esta Dirección Gerencia ha abordado un plan específico de mantenimiento, de actualización y de sostenibilidad de los equipos adquiridos con el Plan INVEA.
En primer lugar, se ha articulado un conjunto de contratos de mantenimiento especializados que garantiza el funcionamiento continuo, seguro y eficaz de los 25 equipos. Estos contratos, con una dotación de más de 2.600.000 euros, tienen el mantenimiento preventivo y correctivo, las piezas que se necesiten, la actualización, actualizaciones de los software, asistencia técnica 24/7, verificaciones periódicas de funcionamiento. Y no se trata, como en etapas anteriores, de confiar el mantenimiento a servicios generales o dejarlos en un segundo plano. Se trata de una estrategia diseñada con criterios clínicos y técnicos para asegurar que ningún equipo quede inactivo por falta de previsión. A nuestra llegada era tal el caos que dichos contratos no obedecían ni a los equipos instalados, ni a los equipos mantenidos, ni había por dónde cogerlos, por lo que se ha realizado un trabajo ímprobo por los técnicos y tanto el personal de servicios centrales como de las áreas para que los contratos de mantenimiento de alta tecnología sean una realidad ya en febrero. La sostenibilidad tecnológica también requiere capital humano capacitado y desde el SES hemos priorizado la formación continua de todos los perfiles y no solo al momento de la instalación, sino también de una forma periódica para que se obtenga el máximo rendimiento clínico y operativo a futuro. Además, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, que no solo la Junta, sino también con el Ministerio de Sanidad y el resto de comunidades autónomas, Extremadura ya ha iniciado su adhesión al Plan AMATI, que extenderá el modelo INVEA, pero a otros equipos estratégicos, como puedan ser salas de radiología convencional, mamografías digitales o arcos quirúrgicos. Y esto permitirá ampliar el alcance del esfuerzo realizado. Además, estamos trabajando en la creación de un registro regional de tecnología sanitaria de alta gama que permita anticipar futuras necesidades de renovación, con una vida útil de cada equipo, planificar las inversiones necesarias con la antelación suficiente. Y, por tanto, después de este recorrido detallado por la implementación y desarrollo del Plan INVEA en Extremadura, solo cabe concluir con una afirmación tan rotunda como respaldada por los hechos. La que encontramos fue un plan bloqueado y lo que presentamos es un plan activo, operativo y transformador. El Plan INVEA no ha sido para este equipo de gobierno un instrumento de propaganda, sino un vehículo de transformación clínica, de eficiencia organizativa y de equidad territorial. Un plan que hoy ya está impactando de forma directa sobre la calidad de vida de nuestros pacientes, sobre las decisiones clínicas de nuestros profesionales y sobre el funcionamiento real del sistema extremeño de salud. Frente al relato de quienes se conforman con anunciar, nosotros hemos gestionado. Frente a titulares, nosotros damos resultados. Y frente a la inercia, hemos actuado con rigor, con decisión y con planificación. Porque, señorías, la sanidad pública no se defiende con palabras bien intencionadas, ni con inauguraciones sin operatividad. La sanidad pública se defiende con hechos, y los hechos están sobre la mesa. Equipos que estaban sin uso funcionan. Centros que estaban sin dotación están formando y con equipos y equipados. Áreas de salud que eran periféricas en tecnología hoy son referencias en el diagnóstico y sus pacientes no tienen que trasladarse a otros hospitales. Y en una comunidad que había quedado rezagada, hoy está plenamente alineada con los estándares del Sistema Nacional de Alta Tecnología. Por eso, desde esta Dirección Gerencia, rectificamos nuestro compromiso firme y sostenido con la equidad territorial, con la modernización tecnológica, la transparencia y la responsabilidad como base de gestión pública. Seguiremos trabajando como hasta ahora con Extremadura y quienes conviertan las inversiones quienes convierten las inversiones en titulares y quienes las convierten en diagnósticos precoces, en tratamiento y en vidas salvadas. Este equipo es el segundo grupo y por eso podemos decir con mucho orgullo que el Plan INVEA en Extremadura es ya una realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vilés, por su comparecencia. Le agradezco nuevamente su presencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales. Pasamos a la siguiente comparecencia.